Me mudé a Santa Fe por un hombre. No es la razón más orgullosa para mudarse, pero después de 4 inviernos en Minneapolis, viendo cómo mi auto se enterraba en la nieve, las descripciones de Joel sobre el clima para hacer senderismo todo el año y las casas de adobe sonaban a paraíso. Nuestra relación duró apenas 8 meses. El amor por Nuevo México, sin embargo, sigue fuerte 6 años después. Para 2016, ya había armado un negocio decente de pasear perros. Empecé con apenas unos cuantos clientes, algunos amigos y personas que conocí en el parque para perros. Pero Santa Fe está lleno de gente con dinero y horarios apretados. En un par de años tenía 15 clientes regulares y lista de espera. El trabajo me venía perfecto. Estaba afuera todo el día, con mis propios horarios, pasando el tiempo con perros que, la mayoría de las veces, eran mejor compañía que sus dueños. Pero quizá eso solo me pasa a mí. La mayoría de mis rutas eran por los vecindarios en las laderas. Ahí estaban las casas grandes con vistas a las montañas de Sredeto. Tenían patios llenos de piñones y enebros. Pero también tenía algunos clientes en los límites de la ciudad, donde las casas se separaban y el desierto empezaba a tomar control. Esas, honestamente, eran mis caminatas favoritas. Solo yo y los perros, kilómetros de tierra roja salpicada de arbustos de chamisa. Pero esa primavera la gente empezó a encontrar animales en los ahollos. No eran animales atropellados ni restos de coyotes. Estos eran asesinatos diferentes. Un corredor encontró el primero, un liebre jack colocada perfectamente sobre una roca plana. Estaba despellejada con precisión, sin una marca en la carne. Su pelaje estaba doblado hacia un lado, como si alguien pensara volver a recogerlo. Empezaron a aparecer más. Ardillas terrestres, otra liebre, incluso un correcaminos. Y todos sabíamos que era la misma mano detrás de eso, porque estaban despellejados con maestría. La carne se dejaba, el pelaje se apartaba, todo con cuidado. No había huellas alrededor, ningún rastro de sangre mostrando dónde habían sido matados. Solo esos pequeños escenarios en el desierto, como si alguien practicara taxidermia o dejara proyectos de arte de la variedad más macabra. El periódico local intentó culpar a los satanistas, el sospechoso habitual cuando pasa algo raro y nadie sabe qué ocurre. Pero los viejos del café tenían otras ideas. Paraba algunas mañanas antes de mi primera ruta y la conversación siempre terminaba en los animales despellejados. «No es natural», decía Rosa rellenando mi termo. Mi abuelo vio algo así una vez en los años 50. Dijo que significaba... Nunca terminaba la frase. Se hacía la señal de la cruz y cambiaba de tema. No presté mucha atención a esos comentarios. Cada lugar tiene sus historias, y Nuevo México tiene más que la mayoría. Es parte del territorio cuando 3 culturas diferentes han ido superponiendo sus historias y misterios en el mismo paisaje durante cientos de años. Además, yo tenía perros que pasear. Mi ruta del martes incluía 6 perros, terminando con Bruno en la casa de los Hall. Vivían en 5 acres colindantes con tierras federales, y no había nada más que desierto por millas. Bruno era un mastín anatolio enorme, unos 70 kilogramos, criado para proteger el ganado de lobos y osos. Nada asustaba a ese perro. Los Hall estaban en Europa por 3 semanas, pagándome extra para pasar tiempo de calidad con Bruno en lugar de solo salir a caminar rápido. Y él necesitaba el ejercicio. Las razas de trabajo como él se vuelven locas si no tienen un trabajo que hacer. Así que lo sacaba a largas caminatas por el desierto, dejándolo olfatear y patrullar mientras yo disfrutaba del silencio. Era principios de mayo, ese clima perfecto del desierto alto, cálido bajo el sol y maravillosamente fresco a la sombra. Estábamos a unos 1,5 kilómetros de la casa, siguiendo un sendero de ciervo entre un bosque de enebros. Bruno iba adelante haciendo lo suyo cuando de repente se detuvo. No era su pausa habitual cuando olfateaba algo. Era diferente. Todos sus músculos se tensaron y su cola se enderezó. Un gruñido bajo salió de él, un sonido que nunca antes había hecho.
El pelo de su cuello se erizó formando una cresta. ¿Estás bien, chico?, pregunté. No me miró, ni siquiera levantó las orejas. Se quedó allí, mirando fijamente entre los enebros, gruñendo constante como un motor. Seguí su mirada, pero no vi nada. Los árboles proyectaban sombras por todos lados. Podría haber sido cualquier cosa. Pero entonces lo olí. Era como muerte madura. Tan fuerte, tan intensa que me hizo llorar los ojos. Bruno dio un paso atrás, aún gruñendo. Este perro habría ahuyentado coyotes sin pestañear, pero ahora se alejaba de algo que yo aún no podía ver. Había algo en esos árboles. Está bien, es hora de irnos, dije, tratando de mantener la voz normal. Vamos, Bruno, volvamos. Pero Bruno no se movió. Estaba clavado, mirando algo. Y entonces el olor se hizo más fuerte. Fue cuando algo salió de entre los enebros. Llevaba piel de coyote, pero llevar es la palabra equivocada. La piel estaba colgada sobre él como un borracho tratando de ponerse un abrigo. Las patas delanteras colgaban de manera extraña, y la cabeza estaba inclinada en un ángulo. Eso me revolvió el estómago. Las pieles estaban frescas, podía verlas gotear. Podía ver carne rosada donde no cubrían del todo lo que había debajo. Y lo que había debajo tenía forma de persona, más o menos, pero con extremidades delgadas. Y se movía de manera extraña, como si tratara de recordar cómo caminar. Su propia piel se mostraba a través de los huecos en la piel de coyote, gris, tal vez negra, con una textura como cuero dejado bajo la lluvia. Nos miró. No con los ojos muertos del coyote, sino con sus propios ojos asomando por los agujeros en la piel. Ojos humanos. No podía decir si parecían viejos o cansados, enfadados o concentrados. Entonces Bruno hizo un sonido, como un quejido o un grito. Se pegó a mis piernas, todos sus 70 kilogramos, tratando de esconderse detrás de mí. La criatura inclinó la cabeza y nos estudió. Luego sonrió. La piel del coyote incluso se rasgó donde estaba la boca, mostrando dientes que no eran de coyote ni de humano, sino algo intermedio. Entonces habló, una sola palabra, creo que en un idioma que no entendí, pero que sonaba como piedra raspando piedra. Solo podía adivinar su significado. Mi mano se lanzó entonces hacia el spray de oso que llevaba en el cinturón. La parte racional de mi cerebro decía que eso no era un oso, ni un animal normal, y que el spray no serviría. Pero mis dedos jugaron con el seguro de todas formas. Algo era mejor que nada. Se acercó más. Vi cómo su piel de coyote se movía y pude ver más debajo. Otras pieles superpuestas. Pelo que parecía de liebre. Plumas. Algo que podría haber sido piel de serpiente. Todo fresco, todo incorrecto. Entonces Bruno decidió que ya era suficiente. Se lanzó hacia adelante, no para atacar a la criatura, sino para empujarla y correr a toda velocidad de regreso a la casa. La fuerza de ese perro gigante casi me derriba, pero rompió el hechizo que me mantenía paralizado, y yo también corrí. Detrás de mí, escuché un sonido extraño, que me recordó a los llamados de las hienas en los documentales de National Geographic. Me seguía entre los enebros, a veces por la izquierda, otras veces por la derecha, pero siempre justo fuera de vista. Bruno iba adelante, corriendo a todo lo que daba. Nunca lo había visto moverse tan rápido. Mis pulmones ardían en un minuto y mis piernas se sentían como gelatina, pero seguí corriendo con ese olor siguiéndonos. Por suerte, el olor comenzó a desvanecerse, junto con ese llamado parecido al de una hiena. Me arriesgué a mirar hacia atrás, pero no vi nada, solo desierto vacío y nuestras propias huellas en el polvo. Bruno esperaba en la reja trasera de los Hall, jadeando fuerte. Tiré del pestillo en un instante y nos metí a ambos adentro, cerrando la puerta con llave. Nos sentamos en el porche trasero durante 20 minutos. Yo trataba de recuperar el aliento.
y Bruno se pegaba a mí como si estuviera pegado a mí. Finalmente, decidí llamar al control de animales. Pero, en lugar de sonar loco, les dije que un coyote salvaje o rabioso había intentado atacarnos a mí y a Bruno en el bosque. Tomaron mi llamada en serio, probablemente por la ola de animales muertos. Después de eso, le di a Bruno algunas golosinas extra para ayudarlo a calmarse. Cerré todas las puertas y ventanas y manejé de regreso a mi departamento. Una vez allí, encendí todas las luces y me quedé despierto viendo televisión. Cosas tranquilas. Unos días después, cuando volví al café, le mencioné a Rosa que había visto algo extraño allá afuera, como un coyote rabioso y deformado o algo así. Me miró raro y preguntó si era más allá de la ciudad, cerca de las tierras viejas. Asentí, y nunca olvidaré lo que me dijo. Se inclinó cerca y susurró: «No vuelvas a pasear perros allá afuera. ¿Entiendes? Algunos lugares no son para nosotros. Algunas cosas llevan caras que no les pertenecen. Tienes suerte de estar aquí». Sonreí y me sentí agradecido por ese mensaje, pero también perturbado. Terminé la semana con Bruno, pero nos quedamos por los caminos cerca de la casa. Les conté a los Hall, cuando regresaron, que Bruno se había asustado por los coyotes y les recomendé mantenerlo cerca por un tiempo. Dudaron, diciendo que nunca antes había tenido miedo de un coyote, preguntándome si estaba seguro, pero dije que sí, que definitivamente se había asustado, y esa parte no era mentira. De todos modos, lo que sea que estuviera haciendo todo ese despelleje, creo que se fue, porque después de esos eventos, todo se calmó. No lo volví a ver. La gente dejó de encontrar animales despellejados. Pero hay algo que sigue igual. No me acerco a esos enebros nunca más. Algunos límites no se cruzan dos veces. Siempre he podido sentir presencias y percibir las energías de los lugares. He visto mi buena cantidad de fantasmas, usualmente sombras que descartaba como un truco de la luz, pero nunca nada más que un vistazo fugaz, excepto por la historia que estoy a punto de contar. Esto ocurrió en un antiguo lugar de trabajo. Ya había sentido energías y visto o escuchado cosas antes en esa tienda, y los empleados más antiguos me lo habían dicho cuando empecé. Pero normalmente era algo simple: objetos que se caían, cosas derribadas de las estanterías, esparcidas por el piso. Mi gerente, que era un escéptico empedernido, se convirtió en creyente de lo paranormal gracias a esa tienda, después de pasar casi toda la mañana tratando de encontrar al intruso responsable de los ruidos que había estado escuchando antes de abrir, para descubrir que no había nada. Por lo general, la actividad en la tienda consistía en ruidos leves, voces, sombras humanas y, ocasionalmente, estantes despejados como mencioné antes. Pero una noche en particular, una entidad diferente se coló en nuestra tienda. Esa noche, la tienda estaba atendida por mí y un compañero al que llamaré Jackie. La noche comenzó normal, pero después de que el sol se puso, alrededor de las 6:30, comenzaron a ocurrir cosas. Jackie y yo bromeábamos diciendo: «Los fantasmas están activos esta noche», pero en su mayoría continuábamos con nuestro trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, sucedían más y más cosas, como verme a Jackie en un lado de la tienda mientras en realidad estaban en el otro. Ese tipo de cosas continuó durante el resto de la noche. Afortunadamente, siendo una tienda de un pueblo pequeño, no había realmente clientes después del anochecer, así que pudimos cerrar rápido. Esto hizo que Jackie y yo tuviéramos que separarnos, yo en la parte trasera y Jackie vigilando la parte delantera. Mientras estábamos separados, la cosa finalmente se mostró. Había tomado un interés particular en Jackie, revelándose entre nosotros y acercándose cada vez más a ellos. Se detuvo en el mostrador que usualmente ocupaba nuestro trabajador diurno, muy religioso, que siempre tenía una Biblia en su mesa. Después de esto, Jackie corrió hacia la parte trasera porque no quería quedarse solo.
Había estado llamándome para que regresara al frente, pero, para ser honesto, pensé que solo me estaba molestando. Después de decir algunas palabras nada amables por dejarlos solos, Jackie comenzó a describir lo que había pasado. Lo que vio lo describió como un perro de aspecto demoníaco, con una cara casi humana. Naturalmente, yo era escéptico, pero me parecía bien tener a alguien en la parte trasera conmigo, ya que era aburrido contar dinero. Después de terminar de contar y cerrar la tienda completamente, hubo un constante ruido de golpes y choques en el lado de la tienda, donde no estábamos, hasta que, al salir y marcar nuestra hora de salida, ambos vimos algo al otro lado de la tienda. Tan pronto intentamos mirar mejor, simplemente desapareció y la tienda quedó en silencio. Jackie y yo sentimos un alivio abrumador, aunque ninguno de los dos quiso quedarse para ver si el silencio continuaba. Presumo que no, porque la puerta principal, que sé que había cerrado con llave, estaba abierta. No he tenido algo así desde entonces, aunque la actividad normal continuó. Ahora, me gusta explicar las cosas racionalmente, pero esta vez no he podido. Han pasado casi 2 años, y no he encontrado una explicación, aunque estoy abierto felizmente a cualquier teoría. Cuando era niño, un hombre lobo fue muerto en mi pueblo, más allá de un camino de tierra. Voy a cambiar los nombres de las personas en esta historia para proteger su privacidad. En 1993, tenía 11 años y vivía en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece como un punto en la mayoría de los mapas. En ese entonces, éramos unas 900 personas en total, rodeadas de granjas lecheras y campos de maíz. Mi mamá trabajaba en la oficina del sheriff del condado como despachadora, lo que significaba que ella escuchaba todo primero. Mi papá administraba el silo de granos cerca de las vías del tren. Entre los dos, nuestra mesa de cena era mejor que cualquier periódico para enterarnos de las noticias locales. Eso es lo que extraño de cómo eran las cosas antes. Esas conversaciones en la cena. Mi mamá riéndose de cómo una mujer llamó al sheriff porque el gallo de su vecino cantaba demasiado temprano. Mi papá hablando de los precios del grano y que agricultores estaban expandiendo sus operaciones. Mi hermano mayor, Mark, quejándose de la práctica de baloncesto. Cosas normales. Cosas felices. Todo comenzó a finales de septiembre. Mamá llegó a casa de su turno con el rostro preocupado. Esperó hasta que Mark y yo, supuestamente, estábamos haciendo la tarea antes de contarle a papá sobre las llamadas que habían llegado. 3 granjas esta semana, dijo en voz baja. Encontraron gallinas despedazadas. Delbert encontró la suya en el gallinero como si un tornado lo hubiera golpeado. Sangre por todas partes. Papá culpó a los perros salvajes o a los coyotes. Habíamos tenido un verano seco. Eso empuja a ciertos animales hacia las granjas, pero mamá negó con la cabeza. Delbert dijo que la puerta había sido abierta, no rota. Abierta. El pestillo levantado de forma limpia. Octubre trajo cosas peores. Una familia perdió su beagle. Lo encontraron detrás del cobertizo, parcialmente devorado. Luego desaparecieron los gatos del granero de otra familia. 5 de ellos en una sola noche. Algo tenía hambre, y lo que fuera, le gustaba matar. Mi primer entendimiento real de que algo estaba mal vino de un vecino mío. Su familia vivía como a 2 granjas de distancia y tomábamos el mismo autobús escolar. Una mañana de lunes, estaba pálido como el papel. Había algo en nuestro patio el sábado por la noche. Susurró mientras el autobús avanzaba por el camino. Papá pensó que escuchó a las cabras inquietas y salió con una linterna. Y jura que vio a alguien cerca del corral. Dice que era una persona, con 2 piernas y encorvada. Pero cuando mi papá le gritó, el tipo se dejó caer en 4 patas, como un perro, y salió corriendo. ¿Qué clase de persona hace eso? Debe ser algún tipo de loco vagando por ahí. Su papá había llamado al sheriff, pero cuando llegó el ayudante, lo que sea que fuera ya se había ido.
Había huellas en el barro, parecidas a humanas, con 5 dedos, aunque según escuché, terminaban en punta, como garras o como si alguien no se hubiera cortado las uñas de los pies en años. No mucho después, mi mamá dejó de hablar sobre el trabajo en la cena, pero podía notar por la tensión en sus hombros, por cómo revisaba las cerraduras 2 veces antes de dormir, que las cosas empeoraban. Halloween llegó y se fue con casi ningún niño haciendo truco o trato. Los padres mantenían a sus hijos cerca. Las iglesias cancelaron sus fiestas de cosecha. Nunca habíamos visto algo así. Incluso los adolescentes rebeldes de la secundaria se quedaron en casa. Nuestro pequeño pueblo se cerró sobre sí mismo, como una tortuga dentro de su caparazón. Luego llegó la noche en que lo vi con mis propios ojos. Me desperté necesitando ir al baño. Bajé las escaleras en calcetines. La ventana de nuestro baño daba al patio trasero, mirando hacia el granero. Mientras estaba allí, vi movimiento. Algo cruzó el patio. Caminaba erguido, encorvado como el niño vecino había contado, con los brazos colgando, más parecido a un simio que a un humano. Lo que fuera, parecía peludo, o tal vez llevaba ropa desgarrada. Lo observé detenerse justo frente a la jaula de los conejos, y vi cómo trabajaba el pestillo con los dedos. Dedos humanos. Quedé hipnotizado, mirando a esa cosa abrir la jaula y meter la mano adentro. Y fue entonces cuando aprendí que los conejos pueden gritar. Nuestro perro empezó a volverse loco desde su corral, y la cabeza de la criatura se giró de golpe. Y juro que por un segundo, con la luz tenue que teníamos, vi parte de su rostro. Ojos que reflejaban como los de un perro y una boca que sobresalía un poco demasiado. Puedes llamarlo trauma infantil si quieres, pero te estoy diciendo lo que vi esa noche. Los ladridos de nuestro perro se volvieron frenéticos y la criatura se movió hacia su corral, cayendo en 4 patas de esa manera horrible que el niño vecino había descrito. Finalmente logré moverme y corrí a la habitación de mis padres, sacudiendo a mi papá, gritándole que había algo afuera y que estaba persiguiendo a Duke, nuestro perro. Papá se levantó de un salto y agarró su escopeta, diciéndole a mamá que llamara al sheriff. Bajó corriendo las escaleras con solo la ropa interior. Escuché la puerta trasera cerrarse de golpe. Duke se volvió loco, y luego el retumbar de la escopeta 2 veces. Cuando papá volvió, Duke estaba con él. Temblaba tanto que apenas podía caminar. La cara de papá estaba blanca. ¿Lo disparaste?, preguntó mamá. No sé, tal vez. Se fue corriendo cuando me vio. Jesús, dijo. Pensé que era un oso, pero luego se levantó como un hombre y corrió hacia el maíz. Después de decir eso, me miró y se dio cuenta de que no debería haberlo contado. No frente a su hijo. El ayudante salió. Miró alrededor con su linterna y encontró sangre en los postes de la cerca. No mucha, pero algo. Él y mi papá hablaron en voz baja junto al carro policial, mientras mamá me preparaba un chocolate caliente y trataba de fingir que todo estaba bien. Al día siguiente, papá y algunos hombres siguieron el rastro de sangre. Lo perdieron cerca del arroyo, pero un hombre llamado Sam, que tenía la granja junto al arroyo, mencionó que le habían desaparecido herramientas de su granero, así como ropa de su tendedero. Pequeñas cosas durante el último mes, y la gente empezó a darse cuenta. Una de las familias locales, los Gravers, tenía un primo que había ido a quedarse con ellos en agosto. Era un tipo tranquilo, reservado, que ayudaba con la cosecha. El asunto es que nadie lo había visto en semanas. Los Gravers dijeron que se había ido hacia el oeste en busca de más trabajo. Era normal para los trabajadores contratados. Diciembre trajo nieve y noticias peores. Las muertes de animales se intensificaron, pasando de gallinas y conejos a cabras y cerdos. Siempre el mismo patrón. Mataba, daba unos bocados grandes, y luego tenía que matar de nuevo, como si no quedara satisfecho con la comida, a menos que matara otra vez pronto. Unos meses después, llegó una noche que finalmente terminó todo. La familia Weaver vivía en el borde del pueblo,
en una vieja granja. Paul Weaver trabajaba en construcción y su esposa, Linda, enseñaba en la escuela dominical. Eran buenas personas, tranquilas. Tenían una hija en mi clase. Tocaba el violín y siempre compartía sus galletas en el almuerzo. Pero algo o alguien había entrado a su casa a la 1:30 de la madrugada. La historia se contó a pedazos durante los días siguientes, susurrada por los adultos que pensaban que los niños no escuchaban. Verás, Paul Weaver había oído cristales romperse en la cocina. Agarró su rifle de caza y le dijo a Linda que se encerrara con Amy en el baño del piso superior. Bajó a investigar. Encontró a un hombre peludo agazapado sobre su perro, comiéndoselo. El hombre lo miró y dijo el nombre de Paul con voz suplicante, y Paul le disparó a quemarropa al pecho. El hombre gritó y salió por la ventana, dejando sangre por todas partes. Paul disparó 2 veces más mientras huía. Encontraron el cuerpo al amanecer, a unos 300 metros en el bosque detrás de la casa de los Weaver, encorvado bajo un roble caído. El sheriff, la policía estatal e incluso alguien del Departamento de Salud vinieron. Aquí es donde la historia se divide entre lo que realmente pasó y lo que oficialmente se dijo que pasó. Oficialmente, Paul Weaver había disparado a un hombre salvaje, un vagabundo loco, que se había instalado en un viejo granero y se había vuelto loco. El Estado se llevó el cuerpo para analizarlo por rabia, y el caso se cerró. Paul incluso recibió un certificado del alcalde por proteger a su familia. Pero yo escuché otra versión. La escuché de Mark, que a su vez la había oído de su novia, cuyo papá era uno de los ayudantes presentes. No solo encontraron a un vagabundo bajo el roble, encontraron al trabajador contratado de los Gravers, lo que quedaba de él, y no me refiero a las heridas de bala. El cuerpo había sido transformado y retorcido, atrapado entre lo que había sido y lo que se había convertido. Algo cubierto de pelo de la cabeza a los pies, con una mandíbula que sobresalía demasiado. Aún llevaba restos de ropa. El personal del Departamento de Salud se llevó el cuerpo en un camión especial. Dicen que los restos fueron cremados por riesgo de enfermedad, incluso después de haber sido estudiados. Los Gravers dejaron el pueblo en 6 meses, y los Weaver aguantaron hasta la primavera antes de mudarse a Florida. Todos los demás simplemente decidieron olvidar. El pueblo sanó rápido. Para el verano de 1994, nadie habría imaginado que algo había pasado. Nuevas familias ocuparon las casas vacías. La vida siguió, pero las cosas sutiles cambiaron. La gente puso cercas más altas, mejores cerraduras. Las luces con sensor se hicieron estándar. Y nadie, quiero decir, nadie, hablaba de lo que Paul Weaver realmente había disparado en su cocina. Yo me quedé y terminé la escuela. Conseguí trabajo en la oficina de correos como cartero. Aún no me he casado. En este punto, creo que perdí mi oportunidad. Algunas personas piensan que soy raro. Solo el cartero solitario de mediana edad. La verdad es que simplemente no pienso en ello. Pero cada día, mientras recorro estos caminos y entrego el correo a las granjas, estoy observando, manteniendo un ojo atento, porque yo tenía solo 11 años cuando aprendí que los monstruos son reales. A veces esos monstruos son personas, y a veces son otra cosa. Era 2018 y trabajaba en una tienda Home Goods en Burlington, Vermont. Había logrado llegar hasta subgerente. Tenía buenos beneficios y un salario decente, y era feliz. Muy feliz. Claro, parte de esa felicidad venía del trabajo, pero en su mayoría era por Drew. Drew y yo llevábamos viviendo juntos 2 años en un apartamento diminuto con vista al lago Champlain. Carísimo, pero valía la pena por esas vistas al amanecer. Drew trabajaba para la universidad, lo que significaba que su horario era predecible, mientras que el mío era un caos. Pero lo hacíamos funcionar.
Ayuda cuando tienes planes para esos pocos días libres que ambos compartimos. Por ejemplo, los domingos por la mañana íbamos al mercado de agricultores y algunas noches de semana, cuando nos íbamos a dormir juntos, nos acurrucábamos con su gato llamado Monster de entre nosotros. Me propuso matrimonio ese abril, justo allí, en nuestra cocina, mientras yo me quejaba de un cliente que intentaba devolver una cortina de ducha claramente usada. Él se arrodilló entre la nevera y el lavaplatos, sacando un anillo de una caja que había escondido en el tarro de pasta. Dije que sí entre lágrimas y risas. Estábamos planeando una boda pequeña para el otoño. Nada extravagante. Solo familiares y amigos cercanos. Y la celebración sería en la casa de sus padres en Maine. Encontré mi vestido en una tienda de segunda mano. Drew usaría su único traje bueno, y conseguiríamos las flores en el supermercado. Iba a ser perfecto. Hasta que él entró en la tienda. Yo estaba en el turno de cierre, solo yo y mi compañero Nathan en la tienda. Había sido un martes tranquilo, con tal vez 3 clientes en la última hora. Un hombre entró alrededor de las 7:30, y lo noté de inmediato. Difícil no hacerlo. Era muy alto, con cabello oscuro y una mandíbula que parecía sacada de un anuncio de perfume. Vestía un traje que parecía caro, lo cual era raro en nuestra tienda. Normalmente recibíamos estudiantes universitarios y familias jóvenes. Vagó un rato antes de acercarse a mi caja con un set de cuchillos de cocina. Hizo un chiste sobre ser un soltero que no sabía cocinar, pero que tal vez unos buenos cuchillos lo inspirarían. Le di una risa cortés y le pasé los productos. Hicimos la típica conversación trivial de ventas. Luego le pregunté si quería inscribirse en nuestro programa de recompensas. Fue entonces cuando dijo, «Solo si tú pones tu número», dijo, sonriendo de una manera que dejaba claras sus intenciones. «Oh, qué halagador», dije, manteniendo mi voz ligera y profesional, «pero en realidad estoy comprometida». Moví mi dedo anular, donde el anillo de la abuela de Drew brillaba. «¡Qué suerte!», dijo, todavía sonriendo. Luego tomó sus cuchillos y el recibo. «Que tenga buena noche». Lo olvidé inmediatamente. Guapo o no, solo otro cliente. A veces coquetean y eso es parte del retail. Sonríes, te mantienes profesional y sigues. Tenía una boda que planear y una vida que vivir, pero volvió la semana siguiente. Esta vez compró toallas de cocina. La siguiente, una lámpara. Siempre a mi caja, incluso cuando Nathan estaba libre. Era muy encantador cada vez. Siempre con pequeños cumplidos que rozaban lo inapropiado. Ese color resalta tus ojos. Tienes una risa maravillosa. Debes hacer ganar mucho dinero a este lugar con esa sonrisa. Yo me mantenía educada pero distante. Mencionaba a Drew cada vez que podía meterlo en la conversación. A mi prometido le encantan estas toallas. Le tendré que contar a mi prometido sobre esa receta. Señales claras de que no estaba interesada, de que no estaba disponible, sin ser grosera. Nathan se dio cuenta después de la 4ª visita. «Ese tipo está colgado de ti», dijo después de que el hombre se fue con un organizador de ducha que claramente no necesitaba. «Sí, bueno, se le pasará», respondí. «Menciono a Drew cada vez que viene». «Bueno, tal vez debería ser más directa». «Soy directa», dije. Literalmente le mostré mi anillo de compromiso la primera vez que nos vimos. Nathan se encogió de hombros. Algunos hombres no escuchan lo que no quieren escuchar. Debería haber escuchado a Nathan. Debería haber sido más firme. Tal vez pedirle que dejara de venir a mi caja. Pero había trabajado en retail el tiempo suficiente para saber que rechazar demasiado bruscamente al cliente masculino equivocado podía salir mal rápido. Podía quejarse con la corporación, dejar una reseña mala, a veces incluso esperar en el estacionamiento para continuar la conversación. Ser educada pero distante normalmente funcionaba. Se aburrían, se iban, entendían la indirecta. Pero este hombre, nunca supe ni siquiera su nombre. No se aburrió. Para agosto,
Venía 2 veces por semana. Compraba cosas al azar que no podía necesitar. Una docena de cojines o varios juegos de sábanas. Una vez, juro que compró suficientes velas como para abastecer una catedral. Y siempre buscaba mi caja. Y su sonrisa pronto se volvió algo que me ponía la piel de gallina. Los comentarios también empezaron a escalar. ¿Cuándo me vas a dejar invitarte a cenar? Una mujer tan hermosa como tú no debería trabajar tanto. Tu novio no sabe lo afortunado que es. Prometido, lo corregí. Y no estoy interesada en cenar. Gracias. No se le puede culpar por intentarlo. Decía algo así como si todo fuera un juego. Empecé a cambiar de caja cuando lo veía entrar, dejando que Nathan lo atendiera. Pero él esperaba. Fingía mirar productos hasta que yo estaba libre. Una noche, se quedó hasta el cierre, comprando cosas una a una para poder volver a mi caja. Finalmente le conté a Drew. Estábamos preparando la cena. Monster estaba emocionado por algo, entrelazándose entre nuestros pies, esperando que se cayera comida, supongo. Hay un cliente que sigue coqueteando conmigo, dije, tratando de mantener la voz casual. Empieza a ser molesto. Drew levantó la vista de las cebollas que estaba picando. ¿Quieres que pase? Para mostrarle que estás comprometida. No, está bien. Solo necesito desahogarme. Puedo manejarlo. Debería haber dicho que sí. Debería haber dejado que Drew pasara. Debería haber hecho muchas cosas diferente. Un día, trabajaba un turno diurno raro porque esa noche teníamos inventario. Drew tenía el día libre y decidió sorprenderme con el almuerzo. Llegó alrededor de la 1 con sándwiches de nuestra charcutería favorita. Me besó al saludarme en mi caja, ya que la tienda estaba vacía. Fue dulce, normal, de esas cosas que hacía porque era detallista. Juntos comimos en la sala de descanso, hablamos de la boda. Su madre quería invitar a unos primos que nunca habíamos conocido, y mi papá insistía en dar un discurso, aunque hablar en público le aterraba. Drew me besó para despedirse en mi caja al salir. Dijo que tendría la cena lista cuando llegara a casa. 20 minutos después, el hombre entró. Su cara era diferente. Esa máscara encantadora que llevaba se había ido. Fue directo a mi caja y supe que algo estaba mal. Empecé a llamar a Nathan, pero él ya había empezado a hablar. Así que ese es él. Eso es lo que eliges sobre mí. Necesito que te vayas, dije, alcanzando el teléfono para llamar a seguridad. No teníamos seguridad, pero a veces la amenaza ayudaba. No es nada especial. Puedo comprarlo y venderlo. Vete ahora o llamo a la policía. Se rió. ¿Para qué? Comprar. Entonces Drew volvió. Había olvidado su tarjeta de trabajo en la sala de descanso. Caminó justo delante del hombre para llegar a la puerta de empleados. Lo que pasó después sucedió tan rápido. Todavía a veces lo sueño en cámara lenta, tratando de ver el momento en que podría haber cambiado las cosas. El hombre agarró una lámpara de cerámica de un expositor lateral, pesada, con forma de madera flotante. La lanzó hacia la cabeza de Drew por detrás. Drew no tuvo oportunidad. Simplemente no pudo preverlo. Cayó de golpe, la sangre inmediatamente manchando el piso de baldosas blancas. Grité. Nathan vino corriendo. El hombre dejó la lámpara y salió como si nada hubiera pasado. Salió mientras yo caía de rodillas junto a Drew, tratando de detener el sangrado con mis manos, gritando para que alguien llamara al 911. Drew estuvo en coma durante 4 días, fractura de cráneo, hinchazón cerebral. Viví en ese hospital, sosteniendo su mano, hablándole, poniendo sus canciones favoritas. Cuando despertó, sollozaba tan fuerte que tuvieron que sedarme. Le conté lo que había pasado. El hombre fue arrestado el mismo día. Tenía un historial muy malo, órdenes de restricción de 2 mujeres y un cargo de agresión que había reducido. Está en prisión ahora, 8 años. No es suficiente si me preguntas, pero es algo.
Drew se recuperó eventualmente. Tomó meses de terapia física y cognitiva, dolores de cabeza que todavía van y vienen, pero se recuperó. Y luego me dejó, no de inmediato. Se quedó en lo peor, durante la terapia, las audiencias judiciales y las pesadillas. Pero algo se rompió entre nosotros que no pudo arreglarse. Después de que le conté todo lo que pasó, me culpó por no haber sido más firme con ese hombre, por dejar que todo escalara, por no decirle antes. Debería haberlo prohibido de la tienda, haber obtenido una orden de restricción, haberle dicho directamente, no quiero hablar contigo y no estoy interesada en ti. ¿Alguna vez le dijiste eso? Y mientras iba a responder, me di cuenta de que cada vez que le decía que no, o que no estaba interesada, no era hacia él, sino hacia sus propuestas. Él seguía. En cambio, te preocupabas por ser educada mientras él planeaba sabe Dios qué. Intenté explicarle sobre retail, sobre cómo las mujeres deben manejar estas situaciones cuidadosamente, cómo intenté manejarlo sin empeorar las cosas. Pero Drew tenía una lesión cerebral traumática causada porque un hombre no podía aceptar que yo no estaba interesada. Necesitaba a alguien a quien culpar además de un extraño en prisión. Así que me culpó a mí. Terminamos. Lo ayudé a empacar. Drew me dejó quedarme con Monster porque su nuevo apartamento no permitía mascotas. Envié el vestido de novia a Goodwill. Me mudé a un estudio que podía pagar sola. Lo que pasa es que entiendo por qué Drew me culpó. Es más fácil que aceptar que a veces pasan cosas terribles y no había nada que pudieras hacer diferente. Que ser educada no es un crimen. Que decir estoy comprometida debería haber sido suficiente. La única persona responsable de esa violencia es quien la cometió. Seguí en terapia y trabajé la culpa. Los ¿qué hubiera pasado si? Y el trauma de ver a alguien que amaba sangrando casi muerto en el suelo. Mi terapeuta me dice que no hice nada malo, que lo manejé como la mayoría de las mujeres lo habría hecho. Me dice que el hombre habría escalado la situación, fuera que yo fuera educada, grosera o incluso absolutamente malvada con él. La creo la mayoría de los días. No soy la misma persona que antes. Soy más cautelosa y menos confiada, más rápida en poner límites. Pero estoy bien. Tengo a Monster. Un trabajo que me gusta y una vida que es mía. Eso basta la mayoría de los días. Eso basta. ¿Qué opinan ustedes? Yo solía manejar para Uber, y ahora vas a entender por qué ya no lo hago. Lo hacía desde hacía un tiempo, sobre todo para poder cubrir gastos. Esto ocurrió una noche, hace unos años. Mi último pasajero había sido a las 8:45 de la noche. Un universitario borracho que necesitaba que lo llevaran del centro de Asheville hasta la casa de sus padres en los suburbios. Era un viaje de 40 minutos de ida y vuelta, pero me dio buena propina y, de alguna manera, logró no vomitar en mi carro, así que lo consideré una victoria. Cuando lo dejé y empecé a regresar a casa, ya eran casi las 9:40. Pude haber tomado la interestatal, pero la carretera reducía 20 minutos del trayecto. Era una vía que serpenteaba por las montañas, con bosque espeso a ambos lados y sin luces en kilómetros. Durante el día era escénico, pero de noche era pura oscuridad. Yo conducía un Chevy Cobalt 2009. Tomaba bien las curvas, pero el motor llevaba una semana haciendo un ruido extraño, como un cascabeleo. No me quedaba otra que ignorarlo, porque no podía costear un mecánico. La avería pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de orillarme. Un segundo el motor funcionaba, y al siguiente simplemente murió. No hubo luces de advertencia, ni pérdida gradual de potencia. Solo silencio absoluto, excepto por el sonido de las llantas sobre el asfalto mientras el carro rodaba hasta detenerse en el hombrillo. Intenté encenderlo 3 veces antes de aceptar que estaba muerto. Perfecto, murmuré sacando mi teléfono. La pantalla mostró exactamente lo que esperaba. No tenía señal. Esa carretera era famosa por las zonas muertas,
Las montañas bloqueaban las torres y, como nadie vivía por allí, no había quien se quejara de la cobertura. Me quedé sentado unos 10 minutos, con la esperanza de que pasara algún carro al que pudiera hacerle señas. Pero no pasó nadie, ni siquiera se veían luces a lo lejos. La parte racional de mi cerebro sabía que tarde o temprano alguien pasaría, pero estar en un carro muerto, rodeado de oscuridad total, hacía que pensar con lógica fuera casi imposible. Al final, agarré mi celular y mi mochila y empecé a caminar. El plan era sencillo: caminar hasta encontrar señal, llamar a mi papá y esperar a que viniera a rescatarme. Se iba a molestar por tener que manejar hasta allá a esa hora, pero vendría. Siempre lo hacía. El bosque a ambos lados era tan denso que no podía ver más allá de unos cuantos metros entre los árboles. La linterna del celular iluminaba apenas un pequeño círculo blanco en el asfalto, pero de alguna manera eso hacía que la oscuridad alrededor se sintiera aún peor. Cada par de minutos revisaba si había señal, pero nada. Después de casi una milla, apareció una sola barra. Intenté llamar a mi papá, pero la llamada se cortó de inmediato. Probé con un mensaje de texto: el carro se dañó en la 19, estoy caminando para encontrar señal. El mensaje apareció como enviando por 30 segundos antes de fallar. Así que seguí caminando. Fue entonces cuando los vi. Dos figuras a un lado de la carretera, como a 15 metros delante de mí. Cuando me acerqué un poco más, noté que eran niños. Dos niñas, de unos 8 o 9 años, vestidas con lo que parecían uniformes escolares, faldas a cuadros, camisas blancas, suéteres oscuros. Estaban paradas completamente quietas en la orilla, mirando hacia la carretera. Al principio pensé que eran estatuas, o quizá unos letreros con forma extraña, pero algo dentro de mí se encendió. Eran ya pasadas las 10 de la noche, en una carretera remota. No había ningún carro averiado cerca, salvo el mío. Ningún adulto a la vista. Solo dos niñas con ropa de escuela paradas en la oscuridad, como si esperaran el autobús. Bajé el paso, pero seguí caminando. Tal vez necesitaban ayuda. Quizá el carro de su familia también se había dañado y los padres habían ido a buscar auxilio. Pero mientras me acercaba, me golpeó esa sensación, esa que a veces tienes cuando tu instinto grita que hay algo extremadamente peligroso, aunque tus ojos no sepan decir qué es. Las niñas giraron hacia mí al mismo tiempo, en perfecta sincronía. Sus rostros se iluminaron con la luz de mi celular, pálidos y con una expresión tan vacía que me revolvió el estómago. Una tenía el cabello oscuro, en coletas. La otra era rubia, con un corte tipo bob. Ambas sonrieron en el mismo instante. «Disculpe, señor», dijo la de cabello oscuro. Su voz sonaba demasiado formal para una niña. «Estamos caminando a casa. ¿Podemos acompañarlo?» La oleada de pavor que me recorrió fue inmediata y abrumadora. No era exactamente miedo, sino algo más profundo. Mi cuerpo quería correr, pero me obligué a seguir caminando al mismo ritmo. Algo dentro de mí me decía: ni siquiera las reconozcas. Aunque mi mente insistía, mi cuerpo gritaba: no les hables, no las mires. «Está muy oscuro», dijo la rubia mientras pasaba junto a ellas. «No nos gusta caminar solas». Yo mantuve los ojos fijos en la carretera y no respondí. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el celular. Detrás de mí, escuché pasos. Pasos ligeros, un poco rápidos. Del tipo que hacen los niños. Me estaban siguiendo. «Señor, solo necesitamos llegar a casa. Nuestra madre está preocupada», dijo la de cabello oscuro, ahora mucho más cerca. Aceleré el paso, pero los pasos detrás de mí se aceleraron también para igualar el ritmo. Mi cerebro me gritaba que solo eran dos niñas perdidas que necesitaban ayuda. Pero mis instintos, ese cerebro reptiliano primitivo, me decían lo contrario. La forma en que se movían y hablaban,
Incluso la manera en la que simplemente existían en ese espacio se sentía fundamentalmente equivocada. Esas dos niñas encendían una alarma depredadora en lo más profundo de mí. Era como si un velociraptor de Jurassic Park me acechara desde atrás. No dos niñas de escuela. «Por favor», dijo la rubia, y ahora sonaba como si estuviera justo detrás de mí. «Estamos tan cansadas. Hemos estado caminando por tanto tiempo». Finalmente, me arriesgué a mirar atrás. Estaban como a 3 metros de distancia, caminando de la mano. A la luz intermitente de mi celular, logré ver mejor sus rostros por primera vez. Sus ojos eran completamente negros. No marrón oscuro, no pupilas dilatadas, sino negros de borde a borde, como charcos de brea. No pude evitarlo. Corrí. Pero detrás de mí, los pasos continuaban con el mismo ritmo medido. No corrieron para alcanzarme, solo mantenían ese andar constante. Y aún así, de alguna forma, seguían mi ritmo. Cada vez que miraba hacia atrás, estaban exactamente a la misma distancia. Sus ojos negros reflejaban mi luz como los de un gato. «¿Por qué no nos ayudas?», gritó una de ellas. Corrí más rápido de lo que había corrido desde mis años de atletismo en la secundaria. La mochila rebotaba contra mi espalda y el pecho me ardía, pero no me detuve. La carretera se curvaba más adelante y la seguí, rezando por ver luces de algún carro o una casa, lo que fuera. Y entonces lo vi, un carro estacionado en la orilla. La vieja camioneta Ford de mi papá, con las luces de emergencia parpadeando. Él estaba de pie junto a ella, con el teléfono en la oreja intentando hacer una llamada. Cuando me vio corriendo hacia él, comenzó a trotar para encontrarse conmigo. «¿Qué demonios está pasando?», me gritó. «Llevo 1 hora tratando de llamarte. Tu ubicación se quedó fija en un punto, así que...». «Súbete a la camioneta», jadeé, tirando de él hacia el vehículo. «Por favor, ahora». Debió haber visto algo en mi cara porque no discutió. Mi papá no discutiendo conmigo. Eso ya era algo increíble. Los dos nos subimos y él arrancó de inmediato. Miré atrás una vez más. Las dos niñas estaban exactamente donde las había dejado, todavía tomadas de la mano. No nos miraban a nosotros. Miraban hacia mi Cobalt averiado a lo lejos, y empezaron a caminar hacia él, con el mismo paso que antes. «¿Qué pasa?», preguntó mi papá, revisando los espejos mientras aceleraba. «Pareces muerto del miedo». Se lo solté sin rodeos. 2 niñas extrañas me estaban siguiendo. Niñas con los ojos completamente negros. Al principio se rió, pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, me creyó. Entonces le dije gracias por haber venido a buscarme, porque sin él, no sé qué me habría pasado.